7:08 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de oyentes de Ecuador Radio que nos escuchan en el país y en el mundo a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Saludos cordiales a nuestros miles de oyentes que nos escuchan en el país y en el mundo, allí en el austro ecuatoriano también. Quiero dar la bienvenida al iniciar la jornada de entrevistas de este jueves 30 de noviembre del 2017 al arquitecto Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional, que lo invitamos a propósito de esto que de alguna manera en el ámbito político ha levantado el avispero, que cabe la expresión, por la consulta popular que ha convocado directamente el presidente Lenín Moreno, con algunos ingredientes que generan polémica. La Constitución dice que en todos los casos deberá hacerse la consulta. El artículo 104 de la Constitución deberá emitir el informe favorable. Dice el inciso final: en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, en este caso de la consulta popular. Eso dice la Constitución. La ley de control constitucional y garantías constitucionales, vigente desde octubre del 2009, dice lo siguiente. Está publicado en el registro oficial 22 de octubre del 2009. El artículo 105, inciso último: si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de 20 días, término es los días laborables, no plazo, que corre todos los días, dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Invocando esto, el presidente Lenín Moreno envía a su asesora jurídica al Consejo Nacional Electoral el planteamiento, con otro antecedente, que el presidente de la República anterior, el economista Rafael Correa Delgado, emitió el decreto 946 el 28 de noviembre del 2011 y convoca al referéndum para decidir si la Concordia pertenece a Pichincha o Esmeraldas. Y el presidente Correa de entonces invoca que la Corte Constitucional no, dice que transcurrido el plazo establecido en el último inciso, el que leímos hace un minuto, del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aplicable para el mandato 127 de la misma ley, sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la convocatoria a consulta popular. Es decir, hay un antecedente. Y aquí nos quedan dudas. En el gobierno anterior se violó la Constitución cuando dice en todos los casos se debe emitir el dictamen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha incumplido, porque si le entregaron el 2 de octubre y estamos en 29, ayer, 29 de noviembre, ha incumplido los 20 días término, y en base a eso convoca el presidente Moreno. Bueno, este es un enredo que finalmente el presidente Lenín Moreno ha convocado a consulta popular, como lo hizo en su oportunidad el presidente Rafael Correa para el caso de la Concordia. ¿Cómo ve esto, arquitecto Fernando Cordero? Muy buen día. Muchas gracias y un saludo cordial a ti, Miguel, y a todos los que hacen Radio Quito y nos escuchan en este momento en esta importante emisora. Bueno, la esencia de la argumentación de quienes en este caso están auspiciando con su opinión esta decisión del señor presidente es de que un reglamento, el reglamento de la Corte Constitucional, no puede modificar la ley, y en eso la propia Constitución establece, con referencia a la pirámide de Kelsen, justamente las jerarquías del ordenamiento jurídico normativo ecuatoriano. Con el mismo razonamiento de la prelación y la importancia jerárquica, yo podría decir que una ley, la ley que en este caso se refiere al control constitucional, no puede modificar el artículo 104 de la Constitución, ni tampoco el artículo 438 de la Constitución. ¿Por qué? Porque vemos por un momento, en hipótesis de que estamos ya en la consulta y que estamos yendo a votar por las 7 preguntas. O sea, todas las objeciones, yo había estado aquí mismo en esta radio conversando contigo,
de que, por ejemplo, el artículo 205 de la Constitución establece que la Asamblea, en ningún caso, a diferencia de lo que ahora dice el 104 en todos los casos, en ese artículo se dice, en ningún caso la Asamblea Nacional podrá elegir a los personeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por tanto, si el pueblo en referéndum les manda a su casa a los integrantes del actual Consejo de Participación y el señor presidente hace las 7 ternas, ¿de dónde va a sacar la Asamblea un argumento constitucional sin violar la Constitución si la consulta no está reformando el artículo 205? Entonces subsiste la prohibición. Nos quedamos en el limbo. Por eso es necesario, por eso yo entiendo, la Constitución a la final nos pasamos 8 meses ahí prácticamente sin dormir. No es tan fácil prescindir del requerimiento. Y si vamos al diccionario más común, que es el de la lengua, así los juristas tengan otros diccionarios, requerir es avisar o hacer saber algo con autoridad pública, primera acepción. Reconocer o examinar el estado en que se halla algo, tercera acepción, necesitar. Y recién la cuarta es la que le están dando algunos constitucionalistas y juristas, en la que dicen, no, es que requerir está en el sentido de solicitar. No, esa es recién la cuarta acepción en español. Por tanto, requerir es necesitar, reconocer, examinar el estado en el que algo se encuentra, y en este caso es el estado de las preguntas de la consulta. Otro problema en ciernes. La Corte emitió un dictamen hace apenas algo más de un año sobre el tema de la postulación indefinida para candidaturas. Hay un dictamen y la propia ley de control constitucional y todos los que hacen estudios constitucionales sobre el control de la Constitución dicen que es casi impensable, exactamente así lo dicen, que una misma autoridad, y en este caso son las mismas personas con excepción de una, pueda tener 2 opiniones sobre el mismo tema, porque de nuevo en que quedamos si la Corte es... Esa era la expectativa, ¿no? Pero incluso siendo el máximo organismo, antes, recordará el arquitecto Fernando Cordero, el Congreso Nacional, como se llamaba, interpretaba de manera, como decía la Constitución, de manera generalmente obligatoria. Claro, esto pasó a la Corte Constitucional. Ahora, el tema es, si uno vuelve al tema de las enmiendas, interpretó por sobre la Constitución, que la Constitución que ustedes aprobaron en Montecristi 2008 habla de la alternabilidad democrática, y el 114 la reelección por una sola vez. Interpretan por sobre lo que aprobó ustedes en Montecristi, luego el pueblo ecuatoriano 30 de septiembre del 2008, interpretan en la Corte y aprueban eso que va en contra de lo que el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas en septiembre del 2008. Claro, ellos hablaron de alternancia, diciendo que la alternancia la da el pueblo en las elecciones, y hay todo un dictamen de muchas páginas con una cantidad de argumentación y jurisprudencia internacional. Entonces, así se hace un país constitucional de derecho, es decir, es por eso tan esencial precautelar, lo más por lo menos, precautelar la vigencia de la Constitución será importante ahora y siempre. Tú has mostrado un decreto ejecutivo de hace 6 años. Yo, con el mayor respeto de los actores de ese momento, me parece que 2 errores no hacen un acierto. O sea, no porque 2 veces nos equivocamos, vamos a generar jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia se hace en firme, no en base a temas no resueltos. Mucha gente que ayer era entrevistada sobre el tema de los decretos ejecutivos decía, pero es que ya hay jurisprudencia. ¿Y cuál es la jurisprudencia? Ese decreto ejecutivo que tú acabas de leer del año 2011 sobre la Concordia. Es decir, no porque esa vez se dio ese decreto y la Corte, que yo me acuerde, se quedó callada. Ahora la Corte no se ha quedado callada y ha dicho que están convocados y que el día martes pero se reúnen, ¿no? Ya, más allá de la disposición constitucional, como bien ha explicado el arquitecto Fernando Cordero, lo que se aprobó el artículo 425, la jerarquía de las normas, Constitución, tratados, convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, etc. Más allá de eso, la Corte ha demorado
los 20 días término que le da, y que recién para el 5 de diciembre convoca, no ha incurrido en lo que le compete a la Corte. No es la gran responsable esta Corte Constitucional de que haya ocurrido lo que ya el presidente Correa en su oportunidad hizo, porque si volvemos a lo del 2011 significaría, la concordia fue 2012, el decreto fue el 2011, 28 de noviembre, significaría que lo de la concordia es ilegal. Lo que convocó el presidente Correa fue ilegal. Lo que el Consejo Nacional Electoral convocó, tengo el acta resolutiva del 5, ¿quiénes están? Domingo Paredes Castillo, Paul Salazar Vargas, todavía allí, doctora Rosana Silva Chicaiza, hoy en la Corte Constitucional. Ella aprueba que haya la consulta popular en la concordia. Aprueban. Magdalas Villasís, que sigue en el CNE, Juan Pablo Pozo, que acaba de renunciar, ellos aprueban y viabilizan y se realiza lo de la concordia. Aquí ha habido una serie de violaciones. Así es, tú lo has dicho con absoluta precisión, y yo por eso insisto de que los errores no generan jurisprudencia. Sería muy importante, de una vez para siempre, establecer este tema que hoy está en polémica, de qué pasa con los plazos. ¿Qué pasa con los plazos? Y aquí sí no somos por ventaja el único país que tiene control constitucional. Sería muy importante conocer los tiempos, cómo se regulan, cuándo se interrumpen los plazos, porque también nuestra Constitución es muy explícita en garantizar el derecho de participación. Y la Ley de Control Constitucional, en su artículo 12 me parece, sugiere, establece que terceros de cualquier naturaleza pueden presentar escritos de amicus curiae. Evidentemente eso interrumpe el plazo o no. Alguien tiene que dilucidar con el carácter generalmente obligatorio que mandan las interpretaciones. Si es que es la ley, la Asamblea tiene que interpretar la ley. Si es que es la Constitución, tiene que ser la propia Corte Constitucional. Yo lo que vuelvo a preocuparme como ciudadano es, en la hipótesis que ya comenté, ¿qué pasa si es que vamos a la consulta? Ya se acabó el tema, ya está resuelto el tema de la inconstitucionalidad de alguna pregunta. El otro día leía le presentaron como experto constitucional, yo sé que en algún momento era asesor de la propia Corte Constitucional, y él decía, el presidente puede convocar, porque ya pasaron los 20 días. Claro que algunas preguntas son inconstitucionales. No, ahí sí ya no entiendo. Yo soy arquitecto nomás, no tengo sino conocimientos autoformados sobre el derecho constitucional en el mundo entero. Pero ¿cómo puede una persona que tiene vasto conocimiento y formación constitucional decir, sí, convoquemos nomás, no importa que después sea inconstitucional? Es decir, ya se acabó la misión de la Corte ya no tiene otras misiones que cumplir. Supongamos que perdió la competencia sobre pronunciamientos y las ilegalidades y las inconstitucionales devinientes, como suelen decir. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a dilucidar eso? Otra vez la Corte. Nos vamos a meter en un conjunto de problemas constitucionales, legales, que lejos de estabilizar el país, de permitir el crecimiento, de seguir luchando contra la pobreza, de pensar seriamente en la economía de este país, nos vamos a seguir enredando en este tipo de debates. Por eso hay que poner punto final. Alguien tiene que poner punto final y, de nuevo, no podemos estar mirando a las personas. Tienen que confiarse en las entidades. La Corte Constitucional tiene que dilucidar con el carácter obligatorio. Pero no ha fallado la Corte Constitucional de cada país. Yo no estoy, por ejemplo, de acuerdo. No ha fallado esta Corte. La señora jueza sustanciadora entrega su informe el 23 de noviembre y recién se convocan a el 5 de diciembre. Yo no entiendo esos plazos. Para mí la urgencia es para ayer. No, porque entre las sospechas uno podría decir, están dilatando intencionalmente, claro, para que el presidente Moreno, como hizo Correa, convoque a la consulta. Mucha gente se estaba ayer en las redes que permiten decir cualquier cosa, a veces torpeza y media, ¿no es cierto? Pero ayer decían, piensa mal y acertarás. ¿Quién mismo provoca esta situación?
estas dilaciones innecesarias. Por ejemplo, yo creo que es innecesario esta dilación para la convocatoria, porque nada les impedía convocarse. De todas maneras, siempre hay una respuesta y los abogados son expertos en tener 10 respuestas para cada pregunta. Dicen que esta distancia entre el día de la entrega del documento de la ponencia de la jueza sustanciadora y la reunión del pleno es para que no se pierda la confidencialidad de los actos constitucionales, porque si se hace público, hasta que no trate el pleno, como tiene 10 días el pleno, si es que al día siguiente se convocaba y el pleno no se pronuncia, ya eso se convierte en un documento público y vendría la polémica. Entonces guardan 9 días, término, para tener un día más para analizar o el mismo día pronunciarse. El próximo martes se entiende que habrá un pronunciamiento a la Corte y otra vez volveremos a la polémica, porque hay más de un abogado que sostiene que la Corte ya no tiene competencia. Entonces, ahí sí estamos otra vez despedazando la Constitución. Claro. Ahora, el tema es, volviendo al ejemplo de la Concordia, que el presidente Correa emite el decreto 946, invoca el incumplimiento de la Corte Constitucional, artículo 105, y en base a esto se reúne el 12 de diciembre del 2011, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprueba la resolución 005. Claro, y convoca. No, y convoca, que ahí firma Domingo Paredes Castillo, presidente, Paul Salazar, vicepresidente, hoy en funciones todavía, Magdala Villasís sigue allí, doctora Rosana Silva Chicaiza, consejera, está en la Corte Constitucional ahora, doctor Juan Pablo Pozo Bamonde, consejero, se aprueba por unanimidad, convocatoria de la Concordia, pedido del presidente Correa, a los 12 días del mes de diciembre del 2011, previo un informe del doctor, asesor jurídico del CNE, doctor Lincoln Mora, que dice, el presidente Correa convoca a la Concordia, invoca el incumplimiento de la Corte Constitucional, informe favorable y pasa y se realiza la consulta en la Concordia. ¿Qué va a pasar ahora si el CNE, obrando en base a lo que hizo el CNE anterior, simplemente convoca y va a la consulta? Claro, otra vez estamos frente a un enredo, porque el control, se habla, muchos ayer hablaban en la asamblea, de que van a hacer acciones de protección, que son acciones de protección constitucional de derechos. Entonces, se invoca la Constitución, se argumentará en contra de los decretos, y finalmente, si es que el juez de primera instancia da un fallo y a alguien no le gusta, que es totalmente probable porque hay 2 versiones sobre el mismo tema, este tema nuevamente termina en la Corte Constitucional. Entonces, si es que aquí estamos pretendiendo, y esto lo digo sabiendo la implicación que tiene, yo creo que si no aprendemos a confiar en las entidades y les vamos haciendo por nuestra propia confianza y por nuestra exigencia, porque no hay como pasar errores de ninguna naturaleza, entidades probas que hacen justicia oportuna, el Ecuador realmente hará mérito a la frase constitucional del primer artículo de nuestra Constitución, que dice un Estado constitucional de derecho. Los que escribimos la Constitución, los que firmamos esa resolución de Montecristi, tenemos que seguir pensando en los principios que están ahí, no en las personas, porque si yo tengo que calcular que la Constitución está vigente porque tengo votos suficientes para conseguir una resolución a mi manera, y si no tengo cambio de opinión, ese país se llamará de cualquier manera menos un Estado constitucional de derecho. Creo que Colombia, que tiene una corte prestigiada, España, son que analizados tiene, en España, el mundo entero, Francia. Eso genera jurisprudencia internacional. Claro, usted, se citan muchas veces para fallos sí, sientan jurisprudencia internacional sobre el propio amicus curiae. Así es. La Corte Constitucional de Colombia no solamente auspicia, sino invita a las universidades, invita a expertos constitucionalistas, porque a la final lo que quiere es no fallarle al país, al presente y al futuro de Colombia. Usted ha dicho un tema que debe merecer el análisis profundo, una realidad en el Ecuador. Hay que respetar el ordenamiento jurídico, hay que confiar en las instituciones, pero el ciudadano común dice, ¿se puede confiar en esta Corte Constitucional, que demora casi 2 meses en este fallo? Y esta misma Corte Constitucional resuelve
para el caso de la consulta popular del sábado 7 de mayo del 2011, cuando el presidente de entonces, Correa, dijo, le vamos a meter mano a la justicia, lo dijo públicamente al Ecuador y al mundo, presenta el presidente Correa a la Corte Constitucional pide 17 de enero, pide que apruebe la Corte Constitucional, esta Corte Constitucional, la consulta de mayo de 2011. Y resuelve el 15 de febrero de 2011, es decir, ni un mes, le aprueban. ¿Se puede confiar en esta Corte Constitucional que para las demandas del correísmo en ese momento atendían rápidamente y para otras demandas tan pendientes de año y medio, se puede confiar en esa institucionalidad de esta Corte Constitucional? Yo siempre, para evaluar esto, digo, hay que conocer toda la integralidad. No está, hay las páginas web que hoy día tienen todas las entidades, tienen un capítulo que le llaman transparencia. ¿Qué encuentra uno en transparencia? Encuentra información sobre los sueldos, sobre los viáticos, sobre los informes, pero por ejemplo no se encuentran algo que debería aplicarse en cualquier sistema transparente. Debería ser lo primero en entrar, lo primero en salir, pues como en contabilidad. Claro, no puede ser que alguien ingresa un trámite y como que se hacía antes cuando no había computadora, le cojo y le pongo debajo y siempre claro, se va despachando el que se está va despachando, el que yo claro. quiero despachar, no el que interesa despachar. Esas cosas hay que ir aboliendo. Pero Miguel, ya que tú tocas el tema de la corte correísta, mañana el consejo que elija el presidente o los señores que resulten electos, si es que la consulta triunfa y se realiza en la pregunta número 3, los que resulten electos serán, para la opinión de los opositores, que ni sabemos quiénes será la corte leninista. Claro, lo cual es malo lo de ayer y lo de ahora. Claro, entonces, si es que eso no debiera haber. Claro, imposible, porque si no nos despojamos un momento de nuestras legítimas aspiraciones, de nuestras propuestas políticas para ejercer el poder, si se supone que los temas de la Constitución son como nuestro paraguas global, a todos nos protegen, a todos nos afectan en cualquier sentido, no puede ser manipulada. Es decir, ese ha sido el Ecuador, 197 años que tenemos, el de la manipulación. Pero no queda una sola Constitución en pie, porque todas recibieron la calificación justamente por las manipulaciones. Es decir, a García Moreno le llamaban la casta de la esclavitud, igual Flores manipuló para que los que puedan votar y él pueda ganar las elecciones eran simplemente unos pocos terratenientes y excluía a la mayoría de ecuatorianos, y así siempre había una manipulación. Velasco Ibarra triunfó con enorme amplitud después de la gloriosa del 44 y luego les descalificó a todos los que le apoyaron y luego hizo su propia constitución. Entonces es porque no me queda bien, pero me hago mi traje, claro, pero también, a mi medida. Pero también dirán, de la historia que usted relata desde Flores, ¿qué dirán de los 10 años del presidente Correa? Claro, pero, digo, a ver, que pisoteó la Constitución. Pero, Miguel, se aprobaron leyes cosa. Primero y después en el 2015 se adecua la Constitución. Ley de Seguridad Pública del Estado se aprueba en el Congresillo y después la Constitución se adecua a una ley. Si eso va contra la Constitución, eso se hizo. Miguel, la importancia para los que vivimos de esa formulación de esta última Constitución todavía vigente está en que, bueno, es la primera vez que se pidió autorización para hacer una Constitución y el pueblo la dio. Y de salida se aprobó la Constitución en la Asamblea y se sometió a dictamen popular, justamente a referéndum y consulta popular. Ahí hay una marcada diferencia con otras constituciones. Permiso al pueblo a la entrada y a la salida. Hubo bastante oposición en números, solo el 63%, que es bastantísimo, pero solo el 63% de los ecuatorianos estaban de acuerdo en aprobar la Constitución. Hoy, según las encuestas, la Constitución del 2008 tiene sobre el 90% de aceptación. No va a ser tan mala que 9 de cada 10 ecuatorianos creemos que esto hay que proteger. Claro. Entonces, si le despedazamos a esta Constitución, no vale. que tiene, por eso, vamos a perderlo más por lo menos. Por eso el presidente Moreno dice, volvamos a la Constitución del 2008, que usted, sí, con todo el pero derecho ahí está defendiendo esa el Constitución. espíritu de la Constitución
más importante de todos los que pueden estar presentes ahí es el que le transformamos al Ecuador en un Estado constitucional de derecho. Y eso hace que los artículos que están en la Constitución, sin necesidad de norma, pueden ser judicializables, pueden ser exigibles, pueden, en este caso, demandarse cuando se trata de derecho. Aquí hay una cantidad de derechos en juego. Cualquier ecuatoriano va a poder demandar. Nos vamos a enredar enormemente. Fíjate, ayer el Tribunal Contencioso Electoral tenía que dictaminar algo. Que veas cómo es el juego democrático permitido por la Constitución. Los jueces les recusaron al presidente. Quedamos en el limbo otra vez. ¿Cuándo se irá a resolver? Son temas de menor jerarquía. A lo mejor el país tiene que reflexionar qué se construyó. Sí, o sea, estamos realmente perdiéndolo más, por lo menos. Yo llamo a todos los ecuatorianos a la reflexión. No habrá cómo sentarse serenamente a decir, a ver, el único pacto que tenemos racionalmente elaborado y con 90% de estrictación es la Constitución. Respetemos la Constitución y critiquemos y sancionemos, porque además lo que dice la ley, a ver, si es que es cierto lo que dice la ley y la Constitución lo autoriza, deberían ser sancionados los jueces. Claro, dice el 105 de la Ley de Garantías Constitucionales. Esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan. Yo creo que si es que eso habría pasado, a los vocales de la deberían irse a la casa. Deberían irse a la casa. Claro, si es que eso ha pasado, si es que por el término del 2 de octubre al 29 de noviembre ha pasado entonces, más de 20 días. Pero ellos tienen argumentos que dicen, a ver, hemos estado vigente. Pero una cosa son los argumentos y otra la aplicación de la ley. Claro, pero ha estado no solamente esta corte, me parece que la que se pronuncia sobre la Concordia es otra corte, con otras personas. No todos. Sí, hay algunos que mantenerse. Sí. Pero de todas maneras, la Corte ha tenido 9 años en vigencia. Ahí es que quise ver en la página web, por eso te hablé de transparencia, cuántos dictámenes, fallos o sentencias constitucionales se han hecho aplicando el reglamento de la Corte Constitucional, es decir, interrumpiendo los plazos a voluntad. Ahora nos acordamos de que la Corte está violando supuestamente la ley. Y todos los días. Pues no ha respondido a las organizaciones sociales a año y medio. Por eso. Ley de comunicación 13 meses a los asambleístas. Es decir, esta Corte ha incumplido lo que dice la ley nada más. Y yo no me remito a los argumentos que exhiban. Lo que aprobaron la ley de garantías constitucionales, que está vigente desde el 22 de octubre del 2009, publicado en el Registro Oficial 52. Nada más, claramente. Así es. Yo podría, para terminar haciéndoles una reflexión final, vuelvo a esa hipótesis. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo se va a aplicar? La pregunta 3 que yo fui el que presenté a un amigo. ¿Cómo van a aplicar? Ya, imagínense que se fueron a la casa los del Consejo de Participación. El señor presidente elabora la terna. ¿De dónde va a sacar un argumento para no violar la Constitución en la Asamblea? De nuevo, nos vamos a trasladar simplemente eso que en el fútbol se llama, están pateando la pelota para adelante. Claro. Nada más. Claro, lastimosamente seguimos hablando, y esto es penoso para el país. Recordamos 2007-2008 cómo se sacó al entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, sacándoles por la ventana, cómo se sacó a 57 legisladores en esa época, pero bueno, parte de la historia en la que sigue el país en estas condiciones penosamente. Muchas gracias, arquitecto Fernando Cordero, aquí en Ecuador Radio, muy amables.